Visitamos la tierra del Avatar mientras hacemos un viaje de millones de años al pasado. Y recorremos la Feria del Libro del Palacio de Minería. Quédense en Noticias 22. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Este martes mucha información que compartir con ustedes. Efectivamente, porque se entregaron los premios nacionales de artes y literatura. Rodrigo Peredo, nuestro compañero, estuvo ahí. Esta mañana en la sala principal del Palacio de Bellas Artes se entregó el Premio Nacional de Artes y Literatura 2023. Así se vivió la ceremonia. Las sonoridades de la Sierra Gorda de Guanajuato inician la fiesta en el corazón del máximo recinto cultural de nuestro país. Hoy nos llama la trayectoria de aquellos que, con su trabajo, han contribuido a enriquecer el acervo cultural de la nación o el progreso del arte y la filosofía. En el campo de lingüística y literatura se reconoce con el premio a Beatriz Espejo. En Historia, Ciencias Sociales y Filosofía a José Manuel Valenzuela, en Bellas Artes a Claudio Valdés Curi y en Artes y Tradiciones Populares a Guillermo Velázquez Ramírez. Todos tienen una cualidad muy especial. Me gustaría resaltar, por ejemplo, que es la primera vez que en el campo de las artes y tradiciones populares se premia a un versificador, a un cantante, a un autor de música popular. Este premio es el reconocimiento a toda una carrera que ahora los convierte, a partir de hoy, en creadores eméritos del sistema de apoyos a la creación. Tenemos 2.253 beneficiarios vigentes y 66 de ellos son creadores eméritos de carácter permanente. Mientras estén vivos tendrán un apoyo del Estado que agradezca sus carreras artísticas. Beatriz Espejo ha trazado con su pluma una marca indeleble en el terreno del ensayo, la ficción narrativa y el periodismo. Múltiples vocaciones que, afirma, sintió desde que llegó al mundo y ha conservado a lo largo del tiempo. He procurado que mi literatura sea una especie de abanico sobre distintas personas y distintas eventualidades. Desde muy chica me daba por hacer versitos malísimos que mi mamá creía que eran pergeñados por alguna de las Bronte. Es una pasión que me ha llenado la vida entera. Desde el ejercicio de la investigación, el doctor José Manuel Valenzuela ha hecho una radiografía de movimientos culturales, la sociología urbana y la identidad. Tiene una especialidad en sociología por el Colegio de México y es autor de varios libros y artículos en revistas académicas. Aprovecha la ocasión y desde su campo, las ciencias sociales, reflexiona sobre la complejidad de nuestros tiempos en términos de desplazamiento, pobreza y las violencias. Se atravesó un proceso muy amplio de precarización de la vida en América Latina, no solo en México y en gran parte del mundo. Creció la desigualdad social, creció la pobreza. Lo que vimos fue que se ampliaron los horizontes desde los cuales ciertas formas políticas obliteraban los proyectos de vida viables, vivibles de millones de personas en el mundo. Las violencias son la principal causa de muerte de jóvenes. Esto es un asunto doliente porque efectivamente esto ha tenido diversas implicaciones en nuestros países, desde lo que es un claro proceso de limpieza social. El mejor homenaje es escuchar a Guillermo Velázquez, leer a José Manuel Valenzuela y a Beatriz Espejo, ir al teatro a disfrutar las obras de Claudio Valdés Curi. Esa huella en las generaciones es lo que nos va transformando. La ceremonia cerró con más música del maestro Guillermo Velázquez. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Carlos Valencia, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, ya veíamos ahí a Beatriz Espejo. También platicó en exclusiva para las cámaras de Noticias 22 sobre sus inicios literarios y el significado de este reconocimiento. Más adelante les tendremos esta charla con Rodrigo Peredo, pero por lo pronto a la hora vamos a cambiar de tema, porque este mausoleo no solo busca dignificar la memoria. Efectivamente, también quiere motivar la reflexión y la inclusión. Tras casi 8 años de lucha, el día de hoy Kenia Cuevas está marcando historia para la comunidad trans, ya que luego del transfeminicidio de Paola Buenrostro,
emprendió un camino de activismo hacia la búsqueda de justicia y el reconocimiento de identidad de género, no solo de su amiga, sino de la comunidad en general. Creo que hoy es un día para poder dignificar, ¿no?, a nuestras compañeras que han perdido la vida desgraciadamente en actos violentos, ¿no?, o por transfeminicidio. Que el MP lo que hizo a través de la modificación de su nombre dentro de su acta de defunción fue algo muy importante y simbólico, a que ahora sus documentos de identidad de Paola ya digan Paola Buenrostro. Paola se encontraba en una tumba prestada por el Panteón Civil San Lorenzo Tezonco. Sin embargo, el día de hoy fue exhumada y trasladada al Mausoleo Tiresias, espacio dedicado a la memoria y resistencia de la comunidad. Paola nos dio la pauta para poder reconocer las vulnerabilidades de una población que históricamente era poco favorecida y que no era nada visible, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que, así como se está visibilizando las violencias, se estén tomando acciones para ir previniéndolas también. La lucha aún no para, pues aún se busca al culpable. Y a pesar de los avances, aún hay mucho por trabajar en cuestión de identidad e inclusión, tanto en la agenda política como en las instituciones. Estoy hoy muy contenta, muy agradecida con todos y que creo que hoy es el inicio de una remembranza real para las mujeres trans en México y que eso hay que también dignificarlo y gritarlo para que otros países tomen como ejemplo lo que se está haciendo en México. Para Noticias 22, Ileana Luna. El Fondo de Poetas Mexicanas se enriquece. La obra de Coral Bracho se suma a este repositorio. La escritora Coral Bracho donó sus obras al Fondo de Poetas Mexicanas que resguarda la Universidad del Claustro de Sor Juana. Coral Bracho, una de las más importantes voces poéticas de Iberoamérica, nos hace el honor el día de hoy de venir a entregar su fondo editorial a la Biblioteca del Claustro de Sor Juana, que dirige Fabiola Escalona. Muchísimas gracias, Coral, y que esta voz que no deja de afilar su estilete en las estancias de un pensamiento hondo que se pregunta sobre la difícil y extraña estancia de estar de pie en el mundo, nos dé muchísimos libros más. Gracias, Coral. En nombre de la biblioteca, pues me complace expresar nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa generosidad por la donación de su obra. Para Coral Bracho, la poesía permite ver la vida como algo deslumbrante, intenso y vital. Su obra se caracteriza por fusionar elementos de los diferentes reinos, como el animal, vegetal y mineral, para crear metáforas que le han merecido reconocimientos como el Premio Javier Villorrutia y el Fil de Literatura en Lenguas Romances. La atención en sus poemas está construida por una equilibrada combinatoria entre la mirada de asombro de quien ve las cosas por vez primera y de quien regresa a ellas desde la madurez del paso del tiempo. Los títulos de Coral Bracho se suman a las de Elsa Cross, Minerva Reynosa, Rocío Cerón, Marisela Guerrero, Sara Uribe y Cristina Rascón, que forman parte de este Fondo de Poetas Mexicanas del siglo XX y XXI. Lo que va a permitir es a los lectores que puedan acceder a los fondos de poetas mexicanas, sobre todo vivas, pero también de su obra, libros a veces que son inencontrables y que solamente tienen las propias autoras y que van a poder venir aquí al Claustro de Sor Juana a consultar estas obras. La ceremonia finalizó con una lectura de poesía. El canto del gallo soltó su sol a mitad del cuarto. Las llamaradas entreabrían la cortina. Noticias 22, Óscar Cortés. Hablemos ahora del especialista en la creación medieval y novohispana. La herencia literaria de Aurelio González Pérez se mantiene vigente. Las facetas del filólogo y académico mexicano Aurelio González Pérez, sus estudios sobre la literatura medieval, su trabajo sobre el romancero prehispánico y sus investigaciones al respecto de la tradición oral se recordaron a un año de su fallecimiento en un homenaje realizado por la Academia Mexicana de la Lengua. Su último libro, publicado por el Colegio de México, es una delicia porque, bueno, pues es un libro sobre tradiciones populares, no solamente sobre manifestaciones literarias o orales, sino de tradiciones culturales populares, ¿no? Entonces, la historia de la piñata en México,
En este homenaje se recordó al investigador polifacético, conocedor de la cultura popular novohispana, pero también se habló del hombre que amó al teatro, la lectura, la literatura caballeresca y la risa, a quien fuera un chef en todo momento. Que es muy importante porque contribuyó con muchos términos de la cocina mexicana y bueno, en general de nombres de ingredientes, etcétera, que pues han contribuido al diccionario del español de México. A él le gustaba comer, era un comelón, pero además sabía disfrutar la comida. O sea, no era solamente, como a muchos nos pasa, el hecho de comer, sino él sabía distinguir los productos, la forma de elaboración, los métodos. Doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México, Aurelio González fue catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entre sus publicaciones más destacadas se ubicó el libro El romancero en América, que contiene información de gran valía sobre el corrido, género mexicano por excelencia. Noticias 22, Karen Rivera. La luz y el mar poblaron su imaginario. Y el sentimiento siempre precedía su pincel. Antes de convertirse en impresionista, el español Joaquín Sorolla, quien nació el 27 de febrero de 1863, pasó su juventud enviando sus cuadros a diversos concursos sin conseguir la atención de los jurados. A los 20 años obtiene su primera medalla y poco a poco su obra comienza a ser apreciada. Solía pintar en la playa bajo el rayo del sol. En 1894 viajó a París, donde desarrolló el estilo pictórico luminismo, el cual sería su sello particular. Con La playa de Valencia o Triste herencia, recibió el Grand Prix en el Certamen Internacional de París en el año 1900. Comenzó a exponer en la misma ciudad Luz, Berlín, Colonia, Londres e incluso en Estados Unidos. En 1911 le encargaron un conjunto de 14 murales que decorarían el Hispanic Society of America con sede en Nueva York. Los colores que utilizó frecuentemente el valenciano fueron el vermellón, un pigmento compuesto por mercurio y azufre, el blanco plomo y el verde Chile, todos ellos pigmentos tóxicos. En ese entonces, estos colores se elaboraban con soluciones venenosas. Tal vez por ello, el pintor se quejaba de mareos, aunado a que era fumador y también tenía presión alta. En 1920 sufrió una hemiplegia, que le afectó la movilidad del lado izquierdo del cuerpo. Al no poder entregar el extenuante encargo de la Hispanic Society of America, no recibió su pago sino hasta 1923, durante la lectura del testamento de Joaquín Sorolla. Noticias 22. Al volver la mirada al lugar del Avatar, se abre un portal al pasado de 400 millones de años. Vamos a ver. A través de imágenes tomadas en distintas temporadas del año, el Museo Casa de Carranza nos invita a viajar al Parque Forestal Nacional de China, famoso por su paisaje natural con más de 3.000 torres de piedra arenisca, las cuales llegan a medir hasta 200 metros de altura, a través de la exposición Paisajes de Zhangjiajie, el lugar de Avatar. Muestran todos estos paisajes espectaculares que han sido motivo incluso de algunas películas, en este caso pues de esta película de Personajes Azules, en el cual da vida al planeta Pandora precisamente y a una gran montaña que la nombraron después incluso Montaña Aleluya. Esta región, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, cuenta con 800 cuerpos de agua, cuevas, arroyos y cascadas. Son formaciones rocosas de millones de años. El clima, la mayoría del año es húmedo y esto propicia que se vean las nubes, que empiece a condensarse el agua. Entonces, bueno, son espectaculares. Además está rodeado de lagos, de montañas, de senderos, de puentes naturales incluso. Este complejo, porque también hicieron un parque, es el primer parque nacional forestal en China. Además tiene una zona turística en la cual tiene un mirador que es para enamorados, que es de cristal, y también tienen un elevador que se considera el elevador exterior más grande que existe en el mundo. Son más de 10,000 kilómetros cuadrados de esta ciudad.
También se cuenta en este lugar con flora y fauna, alguna que incluso está en peligro de extinción por la rareza que tiene, sobre todo. Esta muestra es gratuita y permanecerá hasta el 31 de marzo en el Museo Casa de Carranza. Con imágenes de Óscar López y Francisco Hidalgo, informó Óscar Cortés. Y desde esas lejanas tierras de Oriente ahora volvamos la mirada a Oaxaca para recorrer los senderos de la memoria. La exposición Senderos de la Memoria, Fotografía y Comunidad te invita a descubrir un pedacito de Oaxaca. La intención es documentar y visibilizar diversos proyectos de autores de las propias regiones y comunidades quienes han abordado por largo tiempo en sus propios trabajos fotográficos, han hecho una exploración, un reconocimiento y una representación de sus territorios, regiones y algunas comunidades en Oaxaca. Los 6 autores que participan en la muestra reúnen historias sobre la vida cotidiana, rituales y festividades de este destino cultural. La problemática central es cómo se han representado los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas, por ejemplo. Y en esa noción de representación, incluir desde luego, hay una deuda histórica de no inclusión hacia quienes pertenecen a esas propias comunidades y regiones. Los pobladores de estas regiones y comunidades ya no solo son ni quieren ser espectadores, quieren generar sus propias narrativas visuales y quieren mostrarnos también cómo ellos están viviendo sus propias realidades y complejidades en sus comunidades. La presencia afrodescendiente en Oaxaca es un recordatorio de la diversidad y la riqueza cultural de México, que sigue combatiendo la discriminación y la invisibilidad. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Como vimos hace unos minutos respecto a los premios nacionales, en el campo de lingüística y literatura este fue otorgado a la escritora y profesora Beatriz Espejo. La autora del Cantar del Pecador nos habló sobre el significado de esta distinción y sus inicios en la literatura. Muros de azogue, alta costura, todos lo hacemos en familia. Estos y muchos otros títulos se conectan por un mismo nombre, una misma pluma, Beatriz Espejo. Prolífica escritora de novela, cuento y ensayo, investigadora y académica. Una mujer nacida con predilección a las letras. Yo creo que la literatura, la cultura, la inteligencia sirven cada día para que el pueblo sea mejor. Empecé a escribir distintos textos imitando a los artistas de moda. Después empecé a leer como desesperada, como la mayoría de los escritores. Y muy pronto, a los 18 años, publicó Juan José Arriola mi primer libro. El autor de Confabulario fue además su maestro, al igual que Julio Torri y Salvador Elizondo. Espejo, oriunda de Veracruz, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la extensión de su escritura tocó incluso el campo del periodismo. Para un escritor es una manera de soltar la mano, ¿ves? De poder escribir sin el agobio de bordar cada frase como lo hago yo. En esta faceta encaró a personalidades como Julio Cortázar, Camilo José Cela, Fernando Benítez y Jorge Luis Borges. Obtuvo con su rigor el Premio Nacional de Periodismo en el género de entrevista en 1983. Así como nació con la vocación de escritora, ella asegura que nació feminista y lo ha manifestado desde el ámbito editorial y la enseñanza. Yo he procurado que mi abanico feminista abarque mucha gama, ¿no? Yo soy una feminista porque he enseñado a más de 2,000 mujeres, algunas de las cuales son escritoras famosas ahora. La autora reconoce que la manera de hacer periodismo ha cambiado y que quienes lo ejercen en este país ponen sus vidas en riesgo. Se están jugando el pellejo cada día. Por eso los admiro profundamente y creo que al final van a triunfar. Beatriz Espejo, por su destacada trayectoria, fue reconocida con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2023 en el campo de lingüística y literatura por contribuir a enriquecer el acervo cultural de la nación. Me siento encantada. Tanto es así que vine en silla de ruedas, pero vine.
Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y ya lo decía hace rato también la secretaria de Cultura, que mejor homenaje que acercarnos a la obra de Beatriz Espejo y a los ganadores de este premio de arte y literatura. Y nos vamos ahora a Baja California, que también la península se viste de arte. Crear sinergia entre los distintos agentes, instituciones y espacios culturales que animan la creciente escena artística de Baja California es el propósito del proyecto ABC Art Baja. Tras una exitosa primera edición, el festival regresa a la península del noroeste mexicano del 7 de marzo al 5 de mayo. El inicio del festival un poco es la voluntad de apoyar, de fortalecer, de colaborar con todo lo que tiene que ver con los espacios culturales o las dinámicas culturales de arte y cultura en Baja California. ABC Art Baja se llevará a cabo de manera escalonada en 5 localidades de Baja California. Estas son San José, Todos Santos, La Paz, Tijuana y Ensenada. El encuentro tendrá 2 grandes líneas de acción. Una de ellas consiste en el impulso a la escena local, es decir, durante cerca de un mes, galerías, estudios, espacios alternativos, restaurantes, hoteles y bares sumarán esfuerzos para crear una gran red de colaboración que favorezca y dinamice la presencia del arte en la región. Lo local son una serie de proyectos, intervenciones, invitaciones, activaciones que hacen artistas locales, pero también artistas de otras geografías en espacios de las distintas ciudades que participan en el festival en Baja California. En el marco del festival, Sonamaco alienta la celebración de Patio, un programa de intervenciones artísticas que tendrá como escenario el entorno natural del Jardín Escultórico Puerto Los Cabos, en la ciudad turística de San José del Cabo. Alrededor de 25 artistas internacionales, mexicanos y locales estarán participando. Se invitan proyectos y proyectos aplican de artistas que de alguna forma dialogan con ese contexto, ¿no? Dialogan con el contexto geográfico, con el contexto histórico, con el contexto natural de lo que es la Baja California, con sus esculturas, con sus intervenciones. Por ejemplo, Beatriz Cortés está trabajando con una escultura hermosa que tiene que ver con la migración de las ballenas y toda la problemática medioambiental que existe ahora en torno a esto. Si bien las actividades de ABC Art Baja 2024 arrancan oficialmente el 7 de marzo, el programa abierto al público comienza el sábado 9. Noticias 22, César H. Meléndez. Antes del corte les comentamos que Cora Flores, la maestra Cora Flores, permanece hospitalizada tras sufrir una caída y fracturarse la cadera. La maestra, quien es referente de la danza nacional, fue intervenida hace un par de días. Su estado de salud se reporta como delicado. Quien fuera bailarina, coreógrafa y docente de 87 años de edad va a permanecer internada en un hospital ubicado al sur de la Ciudad de México. Y por ese motivo, familiares y amigos han iniciado una colecta para sufragar los gastos. Quienes deseen sumarse a esta causa pueden hacer los donativos a la cuenta de su hijo, que ya aparece en pantalla. Ahí es una cuenta del Banco Inbursa a nombre de Sergio Rafael Díaz Flores. La vamos a dejar un momentito ahí, pero bueno, yo creo que también tomando el dato del nombre y el banco, si es que no alcanzan a apuntarlo, vamos a dejarlo un momentito más. Yo creo que será muy importante porque pues es muy difícil la vida, además de la gente que se dedica a la danza. Pues es una vida con vicisitudes, con muchos problemas mecánicos desde el punto de vista del organismo, y es una vida relativamente corta, ¿no? Sí, en lo que respecta a la escena, son carreras cortas, aunque hay que subrayar que la maestra siguió dando clases, ¿no? De una manera una docente particular, muy querida. Ajá. Entonces nos solidarizamos con ella y ahí está la invitación a sumarnos a esta causa, y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Cada día, sirviendo con lealtad a México.
Cada día construimos un México más seguro, más próspero y más solidario. Cada día, cada soldado, por cada mexicano. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La gran fuerza de México. Gobierno de México. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Pronto seguiremos haciendo historia, con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca, llevando bienestar a todo México, con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia, con la construcción del segundo piso de la transformación, para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños, aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas, para adolescentes y jóvenes. El país tiene uno de los mayores retos. También sobre temas de interés general. La participación ciudadana en la democracia. Así como publicaciones especializadas. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx. INE. Soy candidata en estas elecciones, pero no me permiten realizar mi campaña política. En mi comunidad no permiten que las mujeres votemos. Fui electa servidora pública y no me permiten hacer mi trabajo. Estas conductas pueden considerarse violencia política contra las mujeres en razón de género y ser un delito electoral. En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, investigaremos y daremos atención a tu denuncia. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mija, pues déjame checar los días. ¿Pues ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo, PAN. Desde el Festival de Música de Morelia, te presentamos el concierto de clausura de la edición 35, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato y el violinista Yuri Revich. Escenarios. Nuevo episodio. Sábado, 16 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. La violencia mediática de género llega a la mesa de análisis en Zona Violeta. Desde Zona Violeta este año vamos a hacer mucho énfasis en la violencia mediática de género. Vamos a buscar crear conciencia sobre los mensajes que se mandan a veces de manera inconsciente, pero que promueven la cosificación de las mujeres. En otras ocasiones se vulnera su derecho a la privacidad y en muchas ocasiones revictimizamos a la víctima. Es común leer titulares que digan algo como descubre infidelidad y asesina a su esposa, en lugar de decir otro feminicidio
más. En un titular como ese mismo, de una nota periodística, se culpa a la mujer de lo sucedido, quitando la responsabilidad al hombre de sus acciones. También es común escuchar o leer frases que cosifican a las mujeres, por ejemplo, en el mundo de los deportes. En lugar de decir un atleta triunfa tras años de entrenamiento, se pueden ver encabezados que digan exhibe sus curvas en la cancha. Son millones de mensajes mediáticos que continúan convirtiendo a las mujeres en objetos y que nosotros como audiencia los consumimos sin darnos cuenta de lo que implican. Es bien importante que cambiemos este tipo de mentalidad, que estemos atentos en todo momento a lo que estamos consumiendo, porque al momento de consumirlo seguimos generando este mercado donde las mujeres son culpadas de los crímenes de odio, donde las mujeres son vistas como objetos, pero también donde se pierde el respeto y se continúan con estereotipos de género que lo único que promueven es que continuemos en una sociedad misógina y machista. Por eso es bien importante tomar conciencia de, desde este lado como periodistas, qué es lo que estamos diciendo, pero desde el otro lado como audiencia, qué es lo que estamos consumiendo. Ahora habitemos la memoria de nuestros espacios por última vez, porque el eco ya no vuelve. Bueno, la exposición se titula No vuelve un eco, que parte de una reflexión como de una casa que ya envejeció o murió de alguna manera, que justo habla de una casa que está tan muerta que en el interior ya no te regresa el eco, ¿no? Que habla de como lugar, casi como un hoyo negro, donde ya no sale ni la luz ni el sonido, y que esa es como la máxima expresión de cuando algo ya perdió todos los tintes como de vida, que ya ni siquiera te lo regresa. La muestra que reflexiona sobre el paso del tiempo y las huellas que dejamos en las casas, y a su vez, cómo estos espacios nos llenan de recuerdos, está dividida en 3 momentos. El primero, que funciona como de una especie de metáfora de imaginar o ficcionar como una lluvia de candelabros que va bajando y va dejando marcas a manera de agua en el piso de terrazo, ¿no? Que es este piso que se usaba mucho en los 60s y 70s. Y entonces que a mí me gusta como hacer esta especie de registro y de marca como muy lenta, de imaginar con el paso del tiempo de una manera muy, muy lenta, ¿no? Casi como si las casas envejecieran a una escala que nosotros no vemos ni percibimos, ¿no? El otro momento es el de unas piezas que son como unos fósiles, como unos bajorrelieves en acrílico, y justo son como unos, pues sí, como unas marcas como muy lentas, ¿no? También del paso del tiempo, como de fósiles de objetos inertes, ¿no? Digamos. Y el tercer momento ya funciona con una instalación audiovisual de unas cortinas, que es una instalación de unas cortinas físicas y después una proyección en un video de unas cortinas, las cuales se activan con el sonido, ¿no? Entonces ya nos hace referencia a que nosotros también la estamos modificando y nos estamos modificando de regreso, ¿no? En la parte central se encuentra una escultura de metal que se asemeja a un barandal, pero a su vez a un esqueleto. Me gusta mucho pensar que las casas que las inyectamos de tanta vida y los recuerdos los estamos siempre como brindando con un pulso de vida, que estén como vivas. Me gusta pensar que cuando se mueren o se acaban, mueren más allá que solo escombro de varilla y concreto, ¿no? Esta exposición permanecerá hasta el 17 de abril en la Galería La Nao, ubicada en Avenida Michoacán 75, en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Noticias 22, Óscar Cortés. A ver, ¿qué les parece esto? La tendencia apunta a que en el futuro solo habrá mujeres en el planeta. Es bien sabido que el sexo biológico en humanos, como en otros mamíferos, está descrito por los cromosomas. En el caso de las mujeres son 2 cromosomas X, y en el de los hombres tienen uno X y uno Y. Pero, ¿qué pasaría si el cromosoma Y desapareciera? ¿Sería el fin de los hombres y el de la especie humana? Hay investigaciones que apuntan que efectivamente está desapareciendo. Según el portal Hipertextual, unos científicos analizaron los cromosomas de los ornitorrincos y quedaron bastante sorprendidos, porque sus 2 cromosomas sexuales son similares al de nosotros. Esto nos hace pensar que, desde el ancestro común de los ornitorrincos, los humanos hemos estado perdiendo genes. En ese tiempo se ha pasado de 900 a 55 genes, lo cual supondría una pérdida de 5 genes cada millón de años.
En resumen, el cromosoma Y se perdería por completo. Pero no es algo que deba preocuparnos todavía, ya que se calcula que faltan unos 11 millones de años para su desaparición, si para entonces no hemos destrozado el planeta. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Creadores de distintas disciplinas se reúnen para reflexionar sobre un hecho consumado. Injusticia, violencia y desapariciones son algunos de los temas que hablan aquí en el Centro Cultural de Los Pinos en la exposición Hecho Consumado. Esta obra se llama ¿Has visto a Gabriela Guadalupe Hernández Pérez? Bueno, esta obra son 121 retratos de esta persona desaparecida, actualmente desaparecida. Habla de la memoria, de la repetición, de la búsqueda incesante, ¿no? Pero también de la identificación o la no identificación del rostro de una persona que se busca. Se llama La muerte de Colosio. Es una pieza que parte de un fotograma del video aquel que circuló cuando asesinaron al candidato presidencial en el 94, y es un acercamiento paulatino al punto de contacto de la pistola y la cabeza del candidato. En la convivencia con los artistas de las diferentes obras, nos llamó la atención un cuadro rojo del que surgen flores. Es la primera vez y es muy significativo que sea aquí en la Casa Miguel Alemán, que se muestre esta obra, porque esta obra habla de la realidad, de la violencia, de la realidad que vive México. Los cuadros que tenemos atrás, el cráneo rojo que se ve atrás, es un requiem por Julio César Mondragón, uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Es su cráneo, es un joven que desollaron vivo. Y entonces, ese es uno de los temas grandes de mi trabajo. Es una serie muy extensa que hice sobre Ayotzinapa. Recordar es vivir y México nunca olvida. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Veamos ahora qué llegó esta semana al buzón de Noticias 22. La hora gris, de Eduardo Otálora Marulanda. 3 relatos en el contexto del fin del mundo. La enfermedad, la contaminación, la escasez de alimentos son los apocalípticos jinetes en estas historias de la condición humana llevada al extremo. Publica Fondo de Cultura Económica. Las soldaderas, de Elena Poniatowska. La autora reivindica el papel de las mujeres durante la Revolución, aquellas que asumieron la labor de acompañantes, cuidadoras o proveedoras de alimento a los combatientes y sin las cuales no se entiende este movimiento armado. Publica Seix Barral. Y los mejores poemas de José Juan Tablada. Mujeres que pasáis por la Quinta Avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. J.M. González de Mendoza resume con este verso el alma de Tablada y con el mismo criterio realiza la primera antología del poeta que ahora se reedita, lo publica la UNAM. ¿Cuál se te antoja, Rafa? Híjole, bueno, el de Tablada vale la pena, ¿verdad que sí? Pero también la figura de las soldaderas y además visto y narrado desde la perspectiva de Elena, ha de ser fascinante porque estas mujeres han poblado también el imaginario colectivo, no solo en la literatura, sino en la música. Así es. Entonces, y bueno, y las películas no se diga. Hay que acercarnos a estas publicaciones. Bueno. Muchas gracias, Laura. Y cambiando de tema, les platicamos que ella fue la primera artista no latina y la tercera mujer en recibir el reconocimiento de Persona del Año. Esto fue en 2023 y ahora anda llenando salas de concierto con su tour alrededor del mundo. Laura Pausini, también conocida como la italiana más mexicana, sigue celebrando sus 3 décadas de trayectoria en la música, con una gira mundial que está agotando entradas y que concluirá en nuestro país el 16 de marzo. En estos 30 años ha sido reconocida con varios premios, en los Grammy, el Globo de Oro, por la canción Yo Sí, coescrita por Diane Warren, así como la nominación al Oscar por este mismo trabajo, además de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y otros reconocimientos. Pausini, con su firme estilo, ha realizado colaboraciones con artistas distinguidos, entre los que destaca Andrea Bocelli, cantante italiano de ópera.
En mi caso, yo colaboro con alguien que realmente quiero compartir un mensaje o aprender algo. Porque muchas veces las colaboraciones deben ser también una escuela para el mismo cantante, también a nivel vocal, señaló la cantante. Cabe mencionar que uno de sus duetos más conocidos es la canción Vivere, o Vivir en español, que lanzaron juntos en 1997, pues sus voces y estilos han hecho que estas canciones sean muy apreciadas no solo por los fanáticos italianos, sino por el resto del mundo. Para Noticias 22, Ariadna Campos Rojas. Con más de 500 años a cuestas, buscan que este mapa mundi prevalezca en el tiempo. El equipo técnico del Museo Naval de Madrid debate la posibilidad de exhibir una réplica del primer mapamundi de la historia para asegurar su conservación. La llamada Carta de Juan de la Cosa se presume data del año 1500. Sería el primer mapamundi donde se representa al continente americano. Ahora necesita cuidados para evitar la degradación que le han causado los traslados y las malas exposiciones. En su lugar, aparecería una copia en 3D. En la actualidad, los elementos dibujados en rojo han perdido intensidad debido a su deficiente conservación por siglos. Durante la Guerra de Independencia Española fue robado por las tropas napoleónicas y expuesto a la luz directa en la tienda de un comerciante francés en el siglo XIX. A pesar de ello, las tonalidades verdes y azules aún se conservan sin mayor cambio. En él aparecen las tierras descubiertas hasta finales del siglo XV por expediciones españolas y portuguesas. El documento nunca ha sido sometido a algún proceso de restauración, aunque sí se han hecho varias copias realizadas por un cartógrafo experto. No obstante, algunos historiadores han puesto en duda el documento, pero en 1987 expertos del Museo del Prado concluyeron que los pigmentos eran compatibles con el tiempo en el que el marino Juan de la Cosa, quien realizó varios viajes con Colón, realizó el mapa. Noticias 22. Continúan las actividades de la Feria del Libro en Minería, Rafa. Y esta noche el reporte nos los tiene Víctor Gaspar. Adelante. Continúan las actividades en la 45 edición de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería y muchas son las actividades. La pregunta es, ¿cuánto cuida usted sus libros? Seguramente tiene algún ejemplar que está roto, sucio o despastado. Bueno, no los tire. Un taller ofrece una alternativa para restaurar esos libros que a gritos piden primeros auxilios. De una manera lúdica, interactiva, el restaurador Riccardo Pacchini introdujo a un público joven a las técnicas básicas de restauración de un libro. Técnicas de cepillado, pegado, manejo de volúmenes fueron algunos de los temas que ofreció en el taller Restauración de Libros Primeros Auxilios, destinado a personas mayores de 15 años. Yo considero que no se ha perdido el interés por el libro impreso, que en realidad estamos hablando del libro impreso. Incluso los llegas a ver persiguiendo mangas y buscando, intercambiando entre ellos cómics y demás. Ahora lo que nosotros para el LP, para ellos el vinilo, entonces andan tras del vinilo. Todas estas situaciones de patrimonio documental, entre ellas el libro, ha hecho un nuevo interés en ellos. Sí, efectivamente, están bien conscientes de que existe el libro digital, que existen otros recursos, pero siguen buscando el libro antiguo o el libro impreso. Libros que han sufrido golpes, el embate de la humedad o de los años, fueron los pacientes de este hospital que, como en todo buen diagnóstico, habrían de recibir las medicinas adecuadas. Para ese botiquín básico, Riccardo Pacchini recomienda papel japonés, 2 adhesivos principales que son metilcelulosa, polivinilacetato. Son adhesivos comunes, pero de pronto podemos pensar, bueno, un adhesivo puede ser un adhesivo para madera, el que todos conocemos, pero este taller justamente te indica por qué no debemos usar ese adhesivo, sino otros que sean afines a la celulosa. Pero como en todo hospital, no solo es la ciencia y la técnica, hay que tener amor y reconocimiento al paciente. Por eso, Riccardo Pacchini recomienda tener presente el respeto a los libros, sobre todo a aquellos que son comunes.
Tu libro es tuyo, tú sabes cómo lo tratas, pero ten conciencia de cómo tratas los que estén en una biblioteca, porque esos pertenecen a toda una comunidad. Entonces, bueno, también estemos conscientes de eso, de que los libros que se utilizan en las bibliotecas son para uso de varias personas, personas que tal vez no tienen el acceso a comprar un libro como tú lo tienes. Entonces, bueno, puedes hacer con tus libros lo que quieras, pero no con los de una biblioteca. Muchos son los cambios, tanto sociales como tecnológicos, que hemos atestiguado en las últimas décadas. A esto no se ha podido sustraer ni el libro ni la lectura. Le preguntamos a jóvenes que se dieron cita aquí en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería qué piensan del libro y la lectura, cuál es su perspectiva, y estas son sus respuestas. Para mí significan como un mundo nuevo que puedes descubrir y salirte un poco de tu realidad, ya que puedes explorar nuevos mundos a través de tu imaginación. Actualmente podemos encontrar mucho conocimiento, muchos aprendizajes y muchísimas cosas que nos pueden llegar a ser útiles en la vida diaria. Entonces, encontrar tanta variedad de libros es como encontrar el conocimiento de que le costó casi una vida a cada persona para poder obtenerlo tú en cuestión de horas, minutos, semanas o meses, dependiendo. Entonces es muy bonito saber que puedes obtener esos conocimientos. Son pues, donde se almacena mucha información, son importantes para seguir conservando porque ahorita que se está actualizando con la tecnología, pueden fallar o se puede perder y pues los libros es una buena forma porque han estado presentes desde hace mucho tiempo. Creo que si se buscan libros en físico vendidos hay muchos remates, entonces eso disminuye mucho los precios de los libros. Ese tipo de ferias también hay libros que te venden a 10, 20 pesos en lugar de 200, 300. Libros incluso ya usados para que no se tengan que pues, tener que tirar o algo por el estilo. Bastante accesible por la universidad que te los ofrece en la biblioteca de tu escuela. Yo creo que ahorita es más fácil ya cuando es digital, porque ya ahorita más fácilmente puedes buscarlo en Google y ya es más fácil que tú lo descargues. Pero también depende de cómo vivas. Para mí sería pues descargarlo o igual comprarlo digitalmente. Muchas veces los jóvenes prefieren como comprarse artículos de ropa u otros accesorios, pero siento yo que incluso los libros en físico son mucho más accesibles para nosotros, porque nosotros como estudiantes tenemos la posibilidad de acceder a ellos gratuitamente. Yo prefiero el físico porque a mí me gusta subrayar los libros porque se me quedan más las ideas principales y puedo hacer anotaciones, y en digital no me gusta tanto porque me cuesta más leer por el brillo y por el tamaño de la letra. Me encantan más los libros en físico que en digital, porque en digital siento que es más cansado, más pesado, se cansa la vista, te mareas hasta cierto punto. Entonces, prefiero 1000 veces los libros como aquí en físico. En 1989 surgió una publicación que nos ha permitido conocer más a detalle el dinamismo y complejidad de una época que habitualmente consideramos como estática. Me refiero a la Edad Media. Medievalia es esta revista que llega ahora a 55 números. Es un órgano especializado de conocimiento del medioevo y tiene una característica pues única realmente para las revistas especializadas porque es multidisciplinaria y transdisciplinaria. Multidisciplinaria es que admitimos, tras las evaluaciones correspondientes de cualquier revista, cualquier trabajo que trate el medioevo. Usted no puede entender la Guerra de las Galaxias si no ha leído crónicas medievales, si no ha leído el mundo caballeresco medieval, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algún artículo sobre justamente la Guerra de las Galaxias. Y eso es multidisciplinario, aunque los ejes que guían la revista son historia, literatura, lengua, filosofía. La doctora Company rememoró durante la presentación del número 55 de Medievalia que en los inicios de esta había incluso pocos especialistas de este periodo, que en grosso modo va del siglo XV después de Cristo a finales del siglo XV. Hoy, la publicación ha contribuido con su espacio a nuevas perspectivas sobre una época dinámica.
Incluso se han puesto los especialistas muy a la moda con perspectiva de género, o sea, cómo están tratadas las mujeres en textos medievales o cómo era la función social de la mujer o de los muchos tipos de mujeres y estratos sociales de mujeres en el medioevo. Hasta aquí parte de las actividades de la 45 edición de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, una buena ocasión para reencontrarse con los libros y las ideas en una fiesta que continuará hasta el 4 de marzo. En la cámara, Daniel Rodríguez y Juan Manuel Arcos, Noticias 22, Víctor Gaspar. Gracias por el reporte muy completo, Víctor, y nos vamos a platicar de la falta de donadores de órganos. ¿Qué están haciendo en Japón? Pues apostando por una alternativa muy peculiar. La compañía PorMedTech, perteneciente a la Universidad de Meiji, Japón, creó por primera vez junto con la biotecnológica estadounidense de eGenesis cerdos modificados para llevar a cabo trasplantes de células y órganos a humanos. Los investigadores encargados del proyecto informan que 3 lechones modificados genéticamente nacieron el pasado domingo 11 de febrero, explica Deutsche Welle. Todo esto es en respuesta a la escasez que sufre el país nipón en cuanto a los donadores de órganos. Según la propia empresa, solo el 3% de las personas que solicitaron un trasplante lo recibieron. Según el sitio Nikkei Asia, los planes para realizar pruebas clínicas para trasplantes entre las especies de cerdos y humanos iniciarán a partir del 2025, siendo el trasplante de riñón el primer objetivo. Los cerdos fueron clonados a partir de otro individuo desarrollado por eGenesis, que tenía 10 genes modificados para reducir el riesgo de rechazo por parte de un receptor humano. La empresa creó los lechones a través de tecnología de transferencia nuclear de células somáticas, las que conforman el crecimiento de los tejidos y órganos de los seres pluricelulares para crear individuos idénticos genéticamente. Los óvulos fertilizados fueron trasplantados al útero de una madre sustituta que dio a luz a los 3 cerdos por cesárea. Una vez que estos crezcan adecuadamente, serán suministrados a instituciones médicas de Japón para investigaciones clínicas. Para Noticias 22, Sebastián Cardona. Bueno, no. Otra forma de explotar a los animales de una manera que yo creo que ninguna bioética podría aprobar, ¿no? Otra manera más de... No, y los argumentos para justificar lo que son clonados ahí están. No obstante, bueno, es para salvar vidas, tampoco se trata de... Pero las vidas, unas y otras, ¿no? Vamos, qué mejor manera de celebrar la vida que con música, hoy recordando a Sir Charles Herbert Parry, uno de los grandes compositores británicos, nació el 27 de febrero de 1848. De hecho, conoce a Richard Wagner y fue uno de los motivos que también lo llevó a escribir música. Su papá era un artista aficionado, inspirado en música de compositores como Bach, o Händel o Brahms, empieza a crear y se vuelve también referente para compositores más tarde como Elgar. Y Ralph Vaughan Williams también. Por mencionar algunos, y esto es lo que hacía este excepcional compositor. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.